Ahí salió Nuria de una vez a acabar conmigo. Nuria, prepárate que voy para ti. Esto no termina ahora, Nuria. Porque voy a decirle al pueblo dominicano quién tú eres. Es algo real, es verdad. Estamos tratando de llegar a un acuerdo. Amigablemente vamos a llegar a un acuerdo. Y se puso para el 26 para que hablemos de acuerdos. Sin agresión. Que la fiscalía mande a defender un narco. Porque se ha dicho lo que él es, un narcotraficante este hombre. Que fue a Estados Unidos y cumplió su condena, pero sigue siendo un narcotraficante. Entonces ahora hay que defender los derechos de él, porque yo lo difamé. No, y de una vez me pusieron medida de cohesión inmediatamente a mí. Usted tiene que presentarse aquí todos los meses a firmar, porque este narco está diciendo que usted lo difamó. Y usted tiene prohibido salir de este país. Detective Ángel, hoy 10 de marzo me llevaron a corte nuevamente por 2 casos. Farideh Raful y Luis Ricardo Reyes. Vamos a dividir los 2 casos para que ustedes entiendan qué está pasando aquí. El Ministerio Público, Jenny Berenice, manda a 2 fiscales a que me acusen para proteger a un narcotraficante. Oiga esto, atención, este capo que está aquí, Luis Ricardo Reyes, fue acusado por República Dominicana, condenado aquí, y la Corte Suprema mandó a este hombre extraditado a Estados Unidos en el caso de Quirino. No soy yo. Es la Corte de República Dominicana que ha dicho que este hombre está involucrado como narcotraficante, no soy yo. Pero mire lo que dice el Listín Diario aquí. Entonces, Jenny Berenice y Camacho mandan 2 fiscales a defenderlo a él de que yo lo difamé a él. Y los fiscales de este ministerio son los que me acusan a mí. Los fiscales de este país me acusan a mí de que yo he difamado a este narco. Oiga cómo está este país. Oiga por dónde va este país. Hay que proteger los derechos de este narco porque no se puede decir que él es narco. Y ya tengo a Jenny Berenice y a Camacho con 2 fiscales ahí enfrentándome, pidiendo cárcel para mí. Así funciona este país. Ahora, este narcotraficante, Luis Ricardo Reyes, él no demanda a Hochi. Vea lo que dice Hochi de él. Vamos a ver lo que dice Hochi de él. Bueno, ayer vi que el presidente estuvo en la frontera y a 1 kilómetro de él hay una finca de droga que Onofre no ha eliminado. Y esos son temas de si él va a utilizar esa información o no. Bien. Y lo que dice Hochi no solamente. Y lo que dice Alfredo de la Cruz, otro comunicador, que este narco debió demandarlo a ellos 2 también. Porque ellos dijeron más que yo. Yo lo único que le dije fue que este narcotraficante ahora está coqueteando con el PRM y es un PRMista de los más grandes que hay aquí en este país. Con Luis Abinader, con Alfredo Pacheco. O sea, este narco está dentro del PRM, dando recursos y haciendo cosas. Eso fue lo que yo dije. Ahora, lo que va a decir aquí Hochi y Alfredo es más de lo que yo dije. Vamos a ver qué dicen ellos. Pero todo lo que le enseñé a usted es verdad. Otro narcotraficante acompañando a Alfredo Pacheco, acompañando a Luis Abinader, un aduanero que fue y cumplió una sentencia por el caso Quirino, que duró 20 meses preso, está ahí de la circunscripción 2, abrazado con... Yo tengo la foto aquí, mándesela a él. Ya te lo dijo, mándesela a él. Yo no me atrevo a subir esa vaina aquí. Oye, una cosa terrible, ¿eh? Anda con ese hombre, abrazado con él, con ellos. Sí, óigame, no, hay innumerables fotografías, ahí. Ahora, a mí me pidieron, Alfredo, ya, por mi vida, porque esa persona cuando vino aquí fue a la Dirección de Control de Drogas, que lo sabe Rafael Ramírez Ferreira, a amenazar a quienes lo trancaron aquella vez. Dese cuenta, pueblo dominicano, cómo es que está esto perverso de Jenny Berenice y Camacho. Miren cómo se está manejando la justicia aquí.
El malo soy yo, porque he denunciado que hay un narco que está metido en la política. Yo soy el malo. A mí es que hay que meterme 1 año en la cárcel porque yo dije eso. ¿Ustedes creen que esto es correcto? Que la fiscalía mande a defender un narco. Porque se ha dicho lo que él es, un narcotraficante este hombre. Que fue a Estados Unidos y cumplió su condena, pero sigue siendo un narcotraficante. Entonces ahora hay que defender los derechos de él, porque yo lo difamé. No, y de una vez me pusieron medida de cohesión inmediatamente a mí. Usted tiene que presentarse aquí todos los meses a firmar, porque este narco está diciendo que usted lo difamó. Y usted tiene prohibido salir de este país. Esa fue la medida que me pusieron ahorita. Usted es un hombre peligroso, prácticamente me dijeron. El peligroso soy yo, que no vendí 1 kilo. Y este narco, que está en el caso de Quirino, que todos ustedes han dicho que es un narco. Entonces yo soy el malo ahora. Ahora Ángel es el malo y el Ministerio Público defendiendo a un narcotraficante. Porque Jenny Berenice Camacho debió mandar 2 fiscales a defenderme a mí. Pero a mí fue que ustedes debieron de mandar a defenderme y no a un narco que tiene todo el poder del mundo aquí en este país. Porque este narco está en el Palacio Nacional y tiene su partido que es un cartel, el PRM. Y tiene una poderosa organización, la de Quirino, que está más fuerte que nunca. No, a mí, yo soy el malo. Vean el proceder de Jenny Berenice Camacho. Vean ese proceder. ¿Está bien? No, no está bien. Atención, embajada americana. Doña Lía, señorita Lía Campos. Vea lo que se presta Jenny Berenice a mandar 2 fiscales para que me metan preso porque yo he dicho que un narcotraficante está dentro del PRM y anda coqueteando con todito ellos ahí. Y porque yo he dicho eso, a mí se me quiere meter en la cárcel, se me pone grillete. Vea el grillete que yo tengo. Póngaselo ahí. Un juez dijo, señor, hay que quitarle esto al señor Martínez y hay que mandarlo al médico. Dijo un juez, hace como 10 días lo dijo. Y Jenny Berenice Camacho se han pasado eso por los pies. Vea el grillete mío ahí. Ahí lo tengo. Un juez, señor, aquí no se respeta a un juez. Hagan sus comentarios, a ver, porque yo puedo hacer que yo esté equivocado. Puede hacer que el malo que denuncia a estos vagabundos, a estos sinvergüenzas, el malo sea yo, porque yo lo denuncio. Aquí quien manda son los narcotraficantes en este país. Aquí quien le da dirección al Ministerio Público, a esa justicia independiente, son los narcotraficantes. Esos son los que le mandan a ellos una orden. Yo le voy a mandar 2 fiscales para que acusen a ese hombre. Pidieron, creo que fue 20 millones de pesos de fianza para mí. Y yo no puedo pagar eso. El abogado mío le dijo, pero ¿y cómo ustedes pueden pedir 20 millones de fianza? No sé cuántos millones porque pidieron de fianza para mí. Señor Martínez no puede pagar eso. Y Luis Ricardo, no importa lo que tú hagas. Tú lo que tienes es plata, pero tú no tienes la verdad. Haz lo que tú quieras. Busca que me condenen ahí. Porque tú lo que eres es un narcotraficante, eso es lo que tú eres. Apoyado por el Palacio Nacional. Y apoyado por la fortuna de Quirino. Eso es lo que tú eres. Pero tú a mí no me vas a intimidar. Ni tú, ni la corte, ni los jueces, ni los fiscales que tiene Jenny Berenice, ni ninguno. Tú eres un narco y morirás como un narcotraficante. Yo puedo morir mañana. Pero tú vas a morir como un narco. Y la historia va a hablar de ti como un narco. Condéneme. Si por eso yo soy culpable, por denunciar a los narcos de este país que está incrustado en el PRM, pues soy culpable. Hay otro caso que se dio hoy en la corte, el de Farideh Raful. Tengo mucho respeto por ella. Ahí salió Nuria de una vez a acabar conmigo. Nuria, prepárate que voy para ti. Esto no termina ahora, Nuria. Porque voy a decirle al pueblo dominicano quién tú eres.
No hay nada más nauseabundo en este país como periodista que Nuria Piera. Ahí salió ella a decir que el detective Ángel, que se va a retratar, que es mentira. Bueno, lo que Nuria ha dicho de mí, yo no necesito más hablar de Nuria. Pero yo vengo con ella. Esta mujer es una puerca en las redes sociales y en la comunicación de República Dominicana. La Nuria Piera esta. Y yo vengo con ella muy pronto. Prepárense. Pero en el caso de Faride, el abogado Miguel Valerio y Faride y yo estamos tratando de llegar a un acuerdo. Eso es todo lo que el abogado. Aquí vamos a poner lo que dice el abogado. Nos arroja un poquito de luz con respecto a lo que pasó. Mira, el señor Ángel Martínez ha cambiado notablemente la actitud hacia la ministra Faride Raful y en ese sentido ambas partes hemos empezado a explorar la posibilidad de una solución alterna al proceso. El juez la fijó lo más rápido posible el 26 de marzo y de aquí al 26 de marzo tendrá noticia de si hay un acuerdo entre las partes, cuál fue ese acuerdo. Ministra, ¿tiene algo que decir respecto? Ministra, en otro orden, usted como comunicador, ese atropello contra la prensa y las... Estoy aquí como ciudadana en un proceso. Gracias. Es algo real, es verdad. Estamos tratando de llegar a un acuerdo. Amigablemente vamos a llegar a un acuerdo. Y se puso para el 26 para que hablemos de acuerdos. Sin agresión. Para que Faride siga su vida y yo siga la mía. Eso es todo lo que se ha hecho en la corte con Faride. Pero la inyección que está inyectando la prensa de este país contra Ángel Martínez no es fácil. Es decir, que yo le deseo lo mejor a Faride en su futura vida y que llevemos este caso como es lo correcto, llegar a un acuerdo. Vamos a ver lo que yo dije cuando la prensa habló conmigo. Aquí está. Faride Raful hoy y con Ricardo Reyes, el caso de Quirino. Ellos dicen que yo difamé. Pues nada, vamos a dilucidar aquí ante el juez. Y el que tiene más base para hablar es mi abogado, que es la persona que ha llevado todos estos casos, que ha logrado mantenerme en libertad. De este abogado que está aquí, yo creo que es el más idóneo para que hable con ustedes y le explique a ustedes. En estos días usted pidió disculpas, ¿mantiene esa disculpa? Yo le he pedido disculpas a todo el mundo. El que se sienta ofendido por mí, le pido disculpas. Porque ¿qué voy a hacer? Si usted se siente ofendido, pues nada, yo le pido disculpas. Ahora, si usted quiere seguir peleando conmigo y seguir con esto, que es ilegal, esto es ilegal. Eso es ilegal. Un juez dictaminó hace más de 10 días que me quitaran eso. Y él le ha pasado a eso, como si no, aquí no se respeta la libertad de expresión, aquí no se respeta a los jueces. Si se respetaran a los jueces, yo no tuviera un billete. Y eso es ilegal en todos los aspectos. Es decir que vamos a ver qué pasa aquí hoy. Yo cuando termine la audiencia podría darle más amplitud, pero estamos en la mejor disposición de llegar a un acuerdo con estos casos. Prácticamente yo le deseo lo mejor a Faride en su futuro, vuelvo y repito. También el abogado Valerio se ha comportado con este servidor con mucho respeto. Él habló conmigo y le doy las gracias porque él está tratando también de que lleguemos a un acuerdo las dos partes. El 26 de este mes vamos a estar ahí tratando de resolver un caso que así es que se resuelven este tipo de casos, entre las partes. Pero no queriendo una parte atropellar la otra.